y con cosas así. Ahora, ¿cómo el enemigo logra atacar la juventud y la niñez simultáneamente? Luego antes decía la gente, no, que los más atacados eran los matrimonios. Pero ¿cómo lo logra hacer simultáneamente? La niñez, la juventud y los matrimonios. ¿Cómo lo logra? Simplemente atacamos la familia. Porque la familia es algo que Dios diseñó con el objetivo de que los principios que Dios nos ha enseñado se preserven de generación en generación. Entonces el trabajo del enemigo hoy en día es muy sencillo: que no existan familias, que la gente viva libre, que no exista compromiso, que nuestros hijos sean hijos que no vivan con sus padres, y si viven con sus padres, que los padres pasen tan ocupados que no tengan tiempo para sus hijos. Que el enfoque está en tratar de hacerles olvidar cuál era el propósito por el cual el Señor los llamó. Y Él trata de distraernos de muchas maneras. Hoy leía en la mañana un comentario que decía: no es necesario quitarle las pantallas a los niños. Cuando yo leo la primera frase, pero los ojos. Y luego decía la segunda frase: debemos de quitársela a los padres. Y yo dije, mira, oiga, es verdad. Porque quienes no estamos prestando atención, ¿quiénes somos? Somos nosotros los padres. Y si yo no tengo pantalla, mis hijas menos, ¿oyeron? Pero el mes de junio para nosotros es un mes sumamente importante, porque es el mes de la familia. ¿Cuántos ya más o menos están aprendiendo de memoria el versículo del mes? ¿Alguien ya se lo sabe? ¿Alguien me dice, hermano, ya yo me lo sé? Deuteronomio 6:2, que dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Vamos a leerlo una vez más todos juntos. Deuteronomio 6:2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aquí hay muchísima información. Número uno, la idea de temer, que aparece en la primera frase, para que temas. La idea de temer tiene que ver directamente con la palabra obediencia. Obediencia. Ninguno de nosotros podemos decir que tememos al Señor si no le obedecemos. Ninguno de nosotros puede decir que ama al Señor si no guarda sus mandamientos, ¿cierto? Y si no guardamos sus mandamientos es porque no estamos obedeciendo. Así que todo es un círculo perfecto, que el Señor lo resume en la palabra temor, que era la forma en la que Él lo expresaba, y lo expresaban los antiguos en sus épocas, ¿no? Y la idea es guardar los estatutos, y guardar tiene que ver con el hecho de atesorar en mi corazón y tener la capacidad de traspasarlo también a los demás. Esto significa guardar, no significa esconderlo, significa atesorarlos y poderlo traspasar, así como se traspasaba en los tiempos antiguos las herencias. Recuerden que en los tiempos antiguos la gente no vendía una herencia. La gente no vendía una herencia. Por eso es que el rey Acab tuvo que mandar a matar por orden de Jezabel a aquel hombre que no le quiso vender su herencia. Porque las herencias no se vendían. Una herencia se conservaba, se atesoraba y luego se traspasaba a sus hijos. Y la idea es que esto pasara de generación en generación. Los mandamientos del Señor es como una herencia que nosotros tenemos que atesorar, y una vez que la atesoramos, la traspasamos. Ahora, ¿cuántos mandamientos tenemos que guardar? Y estatutos. ¿Cuántos mandamientos y estatutos tenemos que guardar? Todos. Pregunta: ¿es opcional o el Señor lo manda? Literalmente dice que yo te mando. ¿Quiénes tenemos que guardar los mandamientos y estatutos y preceptos del Señor? ¿Me tiene que decir en primera persona? Yo. ¿Quién más? Mis hijos. ¿Y los hijos? De mis hijos. Es decir, que a mí me corresponde estar velando primero por mí mismo, velando por mis hijos y velando por mis nietos. Y si el Señor nos da fuerza y vida para los hijos de mis nietos, etcétera, 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 que no creo que lleguemos allá, pero, ¿verdad?
Es nuestra responsabilidad. Acompáñame en oración, mi amado hermano. Y amén. Muy bien, el Señor en su palabra nos muestra a nosotros cada día muchísimos principios y consejos para que nuestras familias gocen de una dirección sabia, de una verdadera dirección, y que esta dirección sea sabia. Esta dirección sabia, usted y yo no la vamos a encontrar en la calle, no la vamos a encontrar en las universidades, no la vamos a encontrar en los colegios. Quizás por ahí siempre haya alguien que quiera darnos buenos consejos, o existan personas que están pues fundamentadas en la palabra, que son buenos consejeros matrimoniales y lo demás. Lo cierto del caso es que para que usted y yo logremos encontrar los verdaderos principios de cómo llevar adelante una familia, debemos de buscar en la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente le habla a la iglesia. He notado que muchísimo del contexto de lo que se dice en la palabra de Dios no necesariamente está dirigido directamente a la iglesia, sino que está primeramente enfocado en la familia. Es decir, el Señor quiere trabajar en las familias que componen el cuerpo de Cristo. Y en la medida en que nosotros tenemos unas mejores familias, vamos a tener entonces mejores iglesias, porque cada familia estaría cumpliendo con su rol y con la formación correcta que deberíamos de tener nosotros como padres, y por supuesto también el legado que le dejamos a nuestros hijos. Así que el enfoque directamente puede estar más directo hacia la familia. Obviamente, ¿cuál es el deseo del Señor, que fue el creador de la familia? El deseo del Señor es ver a sus hijos, a cada uno de nosotros, disfrutando de familias sólidas, disfrutando de familias sólidas. Quizás muchos de los muchachos que están acá, que todavía no han formado sus propias familias, que por cierto las van a formar, yo espero que las formen en el Señor, como lo hablamos la primera semana, y que escogen perfectamente a esa persona que ha de compartir con ustedes el resto de sus vidas, y que lo escojan en el Señor, ¿verdad? Y no en el mundo, ¿verdad? La idea es que ustedes puedan también tener esa mentalidad de que van a formar un hogar diferente del cual ustedes vivieron. Si alguno de los que estamos aquí crecimos en un hogar disfuncional, que me imagino somos la mayoría, quizás muchos de los que estamos acá no crecimos con papá y mamá, o quizás papá y mamá se divorciaron, o quizás tenían muchísimos problemas, o papá estaba en casa pero era padre ausente, o mi mamá me pegaba por todo, o nunca estaban pendientes de mí, o no sé, siempre tenemos un montón de quejas de cómo nosotros nos criamos. Pues Dios quiere que las familias cristianas sean diferentes y que tengamos familias sólidas. Y si yo no disfruté de un buen ambiente familiar, que yo pueda construir un excelente ambiente familiar donde mis hijos puedan crecer de manera sana. Ahora, si yo tuve la bendición de crecer en una muy bonita familia donde estaba papá y mamá y vivíamos medianamente feliz, me explico, es decir, no es que teníamos de todo, pero no faltaba mayor cosa, y lo que faltaba lo compensábamos con amor, con buena comprensión, teníamos un lugar donde llegar, un lugar donde descansar. Entonces nosotros decimos, ok, yo quiero copiar las cosas buenas que tuve en mi familia y quiero todavía mejorarlas un poquito más. Parte del problema que ha causado la sociedad con esto que estoy hablando de las diferentes familias y el ambiente sólido, estable que Dios quiere que vivamos, es porque hemos construido padres que venían de hogares disfuncionales, y como venían de hogares disfuncionales tenían muy malos ejemplos y no tenían la capacidad de formar una verdadera familia. Entonces veníamos con la mentalidad de que yo quiero darle a mis hijos lo que yo nunca tuve, y como lo que yo nunca tuve necesariamente estaba ligado a aspectos materiales, nos hemos encontrado hoy en día con formación de familias, con padres que no vienen bien claros en su mentalidad y que tienen el objetivo de darle a sus hijos todo lo que los niños quieran. Y como le damos a nuestros hijos todo lo que ellos quieran, para que pensemos que van a ser entonces niños felices, lejos de nosotros alcanzar el verdadero objetivo, lo que estamos formando es un montón de chiquillos malcriados que creen que se merecen todo en la vida, que no tienen un no por respuesta satisfactoria, sino que tienen que ser un sí de una u otra manera. Y yo me salgo con la mía y consigo lo que yo quiero, porque así me acostumbraron mis padres. Entonces, lejos de que nosotros, digamos, tuvimos una crianza no tan buena y quiero construir algo más positivo, o por el contrario, tuvimos un buen hogar y quiero todavía mejorarlo, estando desenfocados y pensando en las cosas que la sociedad nos invita a creer que son necesarias,
terminamos entonces dándole una muy mala formación a nuestros hijos. Entonces yo vengo de una familia funcional, creo a mis hijos y los crío a mis hijos pensando que necesito darles absolutamente todo lo material para que sean felices, sin darme cuenta que estoy creando chicos envidiosos, egoístas y arrogantes. Y cuando ellos van a formar sus propias familias, resulta que se tienen que casar con una persona a la que quieren ver también como parte de los objetos que yo tengo. Y por lo tanto, como esta persona también me pertenece y yo tengo anhelos egoístas, tengo anhelos envidiosos, tengo un montón de codicia en mi corazón, me siento demasiado para esta persona. Y cuando esta persona no me satisface al 100% y comienzo a sentirme que yo merezco algo mejor, entonces los días están contados para esta pareja. Y comienzo a buscarme otra que esté un poquito mejor, porque yo me merezco algo mejor de lo que tengo. Y me equivoqué, y como no acepto un no por respuesta, yo creo que mejor paro, ¿verdad? Yo creo que todos estamos entendiendo lo que quiero llegar, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿O quieren que siga explicando? El enfoque es solamente uno: guardar los mandamientos del Señor. Y esto va a formar nuestro carácter y va a formar el carácter de nuestros hijos y de nuestras familias. Y quiero que vayamos paso a paso esto. La idea del Señor entonces es ver a sus hijos disfrutando de familias sólidas, de familias plenas, que cumplan con la misión de forjar generaciones fundamentadas, ¿en dónde? En la palabra de Dios. Qué bonito que de aquí el grupo que nosotros tenemos comencemos desde ya a sentirnos nosotros comprometidos en trabajar primero yo. Recuerda lo que dice la palabra: primero yo, en fundamentarme en la palabra. Y si en algunas cosas he fallado, comenzar a volver a la palabra. Y si reconozco en mi caminar algunas cosas que no están de acuerdo a lo que el Señor nos dice en sus mandamientos, entonces yo comienzo a ubicarme en la palabra y a partir de allí fundamentar mis conceptos, mis palabras, mi dirección, mi consejo sabio para mi familia, para querer dar un buen ejemplo. Y qué bonito que nuestros hijos comiencen a creer bajo este temor del Señor y que ellos puedan el día de mañana elegir una persona que es parte de ese respaldo que necesitan para estar firmes en el temor del Señor, y que juntos construyan familias sólidas, plenas y completas, que sigan forjando generaciones que estén fundamentadas en la palabra de Dios. Esto es el verdadero propósito de la familia. Existen muchísimas cosas de las cuales nosotros vamos a estar hablando durante este mes, pero es importante que veamos algunas que no podemos dejar por fuera y otras que tenemos que irnos enfocando. Y la primera es aprender a vivir sabiamente. Pedro, este pasaje también lo estuvo tocando un poquito Crispín el miércoles. En primera de Pedro, capítulo 3, y quiero que vayan conmigo por favor a este pasaje. Primera de Pedro, el capítulo 3, vamos a leer los versículos del 1 al 11. En nuestras Biblias, la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 hasta el 11. Quiero que noten que el pasaje está escrito específicamente para la familia. Les explicaba inicialmente esto. De hecho, nosotros hemos encontrado en nuestras Biblias ciertas divisiones que nos ayudan quizás a ubicarnos un poquito en cuanto al tema central de los versículos. De hecho, del versículo 1 al versículo 7, ¿cuál es el tema que aparece inicialmente? Deberes conyugales. ¿Y cuál es el tema que aparece a partir del versículo 8? Una buena conciencia. En realidad, el pasaje como tal tiene un solo hilo de pensamiento y no existe una división como tal en el original. Entonces, algo que los escribas de alguna forma han tratado de ayudarnos a estar un poquito más conscientes de qué está hablando el pasaje. Porque el pasaje no está escrito específicamente para la iglesia como tal, sino para las familias de la iglesia. Y tanto el versículo 1 hasta el último versículo llevan una misma línea de pensamiento, y todo el pasaje sigue hablándole a la familia. Pero así que vamos a empezar con los versículos del 1 al 7 y luego leemos los del 8 hasta el 11. Primero del 1 hasta el 7. Dice la palabra del Señor así: así mismo vosotras también
Ahí respondieron puros varones, ¿verdad? Mujeres, ¿verdad? Voy a volver a leer esta frase para ver si lo decimos bien. Así también vosotras. Eso, ahora se escuchan las hermanas. Estad. ¿A quiénes? A vuestros maridos. Voy a pausar aquí un poquito. No se confundan. Él está hablando en términos generales. Porque como dice, vuestros maridos, no es que la Biblia quiere que tengan varios maridos, ¿verdad? Vamos a aclarar esto, ¿verdad? Por si aquello. Para que también los que no creen a la palabra, hablando de los maridos, sean ganados sin palabra, únicamente por la conducta de sus esposas. Voy a volver a parar por ahí. Pedro está hablándole a hermanos, en este caso hermanas, que vinieron a los pies de Cristo, pero que ya estaban casadas. Y como ya estaban casadas, el mandamiento no es que tiene que dejar a su marido, sino que tiene que evangelizarlo. ¿Cierto? Una mujer que viene a los pies de Cristo y que ya tiene marido, o pensando en nuestra sociedad que ya viene juntada, porque en nuestra sociedad hoy en día la gente no se quiere casar, la gente prefiere juntarse. Cuando venimos a los pies de Cristo, lo primero que tenemos que hacer es tratar de ordenar todos estos rubros que andan por allí medio empatados como extensiones eléctricas dentro de las casas viejitas. Ustedes han visto, ¿verdad? Que ponen un empate aquí, que viene por acá, y que está por aquí, y que está por allá. Y tratamos de ir empatando cosas como para que medio que funcionen. Cuando venimos a los pies de Cristo, el objetivo de una mujer que su marido es inconverso es primero que todo tener una buena conducta. Una buena conducta, sumisa, que el marido diga, oiga, ¿y esta muchacha qué le está pasando? Yo veo que últimamente su conducta es muy diferente, muy diferente. ¿Por qué? Porque está aprendiendo de los principios de la palabra del Señor. Entonces, partimos de allí. Dice la Escritura que si el inconverso quiere separarse por el Señor, sepárense. Entonces, esclavitud no nos llamó el Señor. Esta persona quedará libre. Pero si él consiente en vivir con ella, no se separa. Es decir, el inconverso le dice a la señora que usted se quiere meter a esa iglesia, a esa religión. Usted olvídese que yo existo. En los tiempos bíblicos todavía era mucho más difícil para la mujer, porque dependía 100% del varón. En nuestros tiempos, hoy en día, existen muchísimas facilidades en las cuales las mujeres no solamente han salido solas, sino que tienen que salir solas. Yo he visto mujeres mucho más emprendedoras que muchísimos hombres. He visto mujeres mucho más trabajadoras y que alcanzan sus metas mucho más que muchos varones. Entonces, a lo que voy es, si la persona por Cristo no la quiere aceptar, bíblicamente queda libre según 1 Corintios 7. Pero si la persona consiente en estar con ellos, oye mami, qué bueno que estés yendo a la iglesia, mira, hoy hasta estás cambiando, ya no estás como antes, ya ni siquiera sales por las noches a los bailes, ahora yo llego del trabajo y está la comida calientita, yo veo que me tiene la ropa planchadita, me levanto y ya huele a café de temprano, y oye, el marido está contento. Usted siga yendo a la iglesia y siga poniendo atención y siga aprendiendo, ¿yo? Y entonces la mujer le dice, sí, ¿y cuándo vas a ir tú? Bueno, por ahí llego. Y comienzas a hablarle al oído hasta que lo vemos venir a la casa del Señor. Eso es más o menos lo que Pedro está diciendo aquí a los hermanos. Ahora, dice el versículo 3, cuando considerando vuestra conducta casta y respetuosa, tiene que ver con la conducta. Ahora, vuestro travío no sea el ¿qué? El externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Pregunta, ¿a quién le está hablando en el versículo 3? Todavía a las mujeres. Sigo leyendo. Sino el interno. Entonces tenemos que trabajar nosotros no en el externo, sino en el interno, en el del corazón, en el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible. Note que solamente en esta frase nosotros derrotamos los principios de la sociedad que nos infunden a nosotros
un valor mucho superior a lo externo que a lo interno. Y comenzamos a notar que para Dios es prioritario que nosotros trabajemos en tener una conducta afable y apacible. Es decir, que seamos humildes, que seamos mansos, que seamos controlables, moldeables por la palabra de Dios. Esto es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo, hablando de la parte interna, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara, obedecía a Abraham llamándole Señor. No es que decía este Señor, ¿verdad? No, sino que le decía Señor, ¿verdad? De la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien. Si no, no se llamen hijas de Sara. Sin temer ninguna amenaza. Versículos del 1 al 6 están enfocados específicamente en las hermanas. Bueno, algunos dirían, lo que pasa es que Pedro era varón y como estaba casado, él agarró los primeros versículos para hablar todo de las hermanas. Quizás. Versículo 7, ahora se habla específicamente a los maridos. Desen gusto, hermano, dice la palabra. Vosotros, eso, hay un valiente, nada más escuché yo. Vosotros, maridos, igualmente. Voy a parar por ahí. ¿Qué significa igualmente? Que todo lo anterior ahora sí quedamos nosotros en el problema, ¿verdad? Porque todavía está empezando la lista. Los 6 anteriores aplican a los maridos, porque el marido es la cabeza del hogar. Y si el marido no aprende a ser un buen líder, no espere que se sujete. Si usted no se sujeta al Señor, no espere que su señora se sujete a usted. Si usted no instruye correctamente a sus hijos, no espere que ellos sean obedientes por sí mismos. ¿Me explico? Es una cadena. Él igualmente me liga a todo lo que viene hablando el pasaje, pero todavía añade, como si fuera poco, añade y dice: vivir sabiamente con ellas. ¿Cómo tenemos que vivir con ellas? Sabiamente. ¿Quién es el que tiene que ser sabio? ¿El hombre o la mujer? Los dos. ¿Qué dice Proverbios 14:1? La mujer sabia edifica su casa, mala necia con su misma manita la destruye. Así que vamos acomodándonos, ¿verdad? Vámonos acomodando. ¿Quiénes tienen que ser sabios? Ambos. Normalmente, la mujer suele ser más sabia en términos de familia. Normalmente la mujer suele ser más sensible a la voz de Dios en términos de familia. Normalmente la mujer tiende a corregir más a los hijos. Entonces, Pedro le está diciendo a la iglesia y a los padres que están en la iglesia: ustedes también tienen que ser sabios. Pero realmente el principio que él está atañando tiene que ver directamente con la relación de pareja. Es decir, hombre-mujer. El hombre debe ser sabio con su esposa. Y le recalca un valor agregado y dice: dando honor a la mujer como vaso más frágil. Los hombres somos como esas jarras de metal que habían antes. ¿Me acuerda, hermano Robert, de las jarras esas de metal que todavía tienen una por ahí, hermano? No importa que se caigan, no importa que se deformen, métalas directamente al fuego y no le pasa nada. Las ponían, ¿verdad?, guindadas por ahí, se caían y ahí mismo nada más las lavaban y vamos, seguimos. Y ahí no pelean, Ay, no, yo guardé le pegan a uno con una de esas porque se tienen que pegar muy duro, si cierto. Pero la mujer no es un vaso plástico, no es un vaso metálico. ¿De qué sería la mujer? ¿De qué material?
Algunos ni siquiera dicen vidrio, dicen cristal. Somos de cristal. Correcto. Correcto. Y también tenemos que darles honor como coherederas de la gracia de la vida. Para que nuestras oraciones, y aquí es porque eso que es tan importante que yo tengo que ser sabio, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Cuando yo no dirijo correctamente mi familia, entonces resulta que yo como sacerdote de mi familia y como cabeza del hogar, entonces yo estoy encontrando en mi propio accionar un estorbo para mis propias oraciones. Porque se convierte en un problema mayor. Rápidamente añado lo siguiente. Número 1, los pasajes comienzan a hablarnos directamente acerca del rol de la pareja. Uno que tiene que ver con sujeción, algo que tiene que ver con conducta, con obediencia. Si tuviésemos que resumir lo que tiene que ver directamente con las hermanas: sujeción, conducta y obediencia. Son tres áreas que son pero muy importantes. Yo les voy a poner un par de ejemplos. Resulta ser que en casa estamos compartiendo sabiamente un tema y tenemos que decidir sabiamente un tema. Y quizás los argumentos que tiene mi esposa son muy buenos, tan buenos que me convencen y yo desisto de algo que quizás queríamos hacer. Y llegamos a un consenso. Y se toma una decisión como familia. Esto es una decisión sabia. Esto es una forma sana de resolver las decisiones o de tomar las decisiones, de resolver los conflictos que pueden haber en el hogar. Pero ¿qué pasa cuando la decisión está dividida? Y estamos 50-50. Ella tiene sus buenos argumentos, yo tengo mis buenos argumentos. ¿Se hace lo que dice ella o se hace lo que dice él? Por mandato bíblico. Hombre, no tengan miedo, díganlo. Las hermanas no lo van a decir, no esperen. Ah, muy bien, hermano, así me gusta. Sí, la decisión va a tener que tomarla él. Va a tener que tomarla él. Yo solamente le recuerdo a mis colegas varones, mis colegas papás, mis colegas esposos, ¿verdad? Se los digo yo que soy un marido experimentado. Negociemos hasta los últimos términos, porque las consecuencias de las decisiones también recaen sobre nosotros. Es decir, que si usted se equivocó como varón y tomaste la decisión que tu señora no quería, pero usted estaba seguro que era lo correcto y lo hiciste, si algo sale mal, entonces lo van a pasar recordando todos los días de su vida, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Así que tiene que ser sabio. Invitan a nuestra hija a una actividad. Yo no quiero que vaya, pero mamá quiere que vaya. ¿La niña va o no va? No va. Y si es al revés, yo digo que vaya. Ella dice no. ¿Va o no va la niña? Teóricamente debería de ir. Ay, de que le pase algo. Esto es complicado, mis amados hermanos. El hecho es saber llegar a consensos inteligentes, pero cuando son puntos determinantes, quien toma la decisión, ¿quién es? El varón. Y yo espero que para que se tome esa decisión determinante usted haya orado bastante. Yo, que el Señor le ilumine, que todo salga bien, por el bienestar de todos en casa. Ahora, los maridos tenemos que ser sabios.
Por eso es tan importante aferrarnos a la palabra de Dios. Cuando usted se basa en la palabra de Dios, usted va a encontrar argumentos basados en la palabra de Dios. Usted va a ser sabio. Y debemos de tratar a las esposas como vaso más frágil. Dice también la palabra de Dios: maridos, no seáis ásperos con ellos. Mire, si usted como hombre es duro, varón, fuerte, tosco, que no le afecta nada, dice uno, que no llora, dice uno, no significa que así te tiene que tratar a la señora, porque resulta que la señora sí es mucho más sensible. Y como es sensible, cuando usted le diga palabras hirientes, eso sí se lo va a aprender. Entonces, usted va a ganar más tiempo tratándola muy bien, muy más bien, que si por un momentito de rabia la tratas ásperamente. Porque luego te va a tocar mucho trabajo tratar de recuperar lo que hiciste. ¿Cierto? Un vaso más frágil. No seáis ásperos con ellas. La idea es tratar a la mujer como algo más sensible, más delicado. Nosotros agarramos un saco de cemento y usted lo avienta. Pero cuando traemos una vajilla, con mucho cuidado la ponemos donde va, para que no se quiebre y no se dañe. Más o menos es la idea. Traten a la esposa, ¿ves? Cuidadito, cariño, con amor. Esa es la idea. ¿Okay? Es un vaso más frágil y la idea es, obviamente, que nuestras oraciones no tengan estorbo. Si usted comienza a tratar mal a la señora, pues obviamente va a romperse la comunión en la casa. Y cuando se rompe la comunión en la casa y ella pasa por allá y yo paso por acá y ni nos vemos, o tenemos la madurez de un niño de kinder y cualquier cosa que pasa, entonces no nos hablamos en 2 semanas, nuestras oraciones no van a pasar del cielo raso, se las va a llevar el ventilador. Porque la escritura dice, hablándole a la familia: no se ponga el sol sobre vuestro. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que cuando pase algo nosotros tengamos la madurez necesaria para acercarnos a la persona y la humildad necesaria para acercarnos a la persona, reconocer nuestros errores y tratar de corregir las cosas. Y termina uno teniendo que decirle: oye, Naira, pero tú sabes que yo te quiero, pues sí, ¿por qué vamos a estar peleando? Ven acá, gordita. Ven acá, papacha, papá. Todo está bien. Y vamos para adelante. La idea es tratar de tener una correcta reconciliación, ¿verdad? Una sana forma de resolver los conflictos. Porque también, si no somos sabios, lo que vamos a hacer es que los conflictos los vamos a hacer más grandes en vez de solucionarlos, porque comenzamos entonces a tirarnos los trapos sucios. Sí, pero es que lo que pasa es que ayer me dijo tal cosa. Ah, sí, pero yo le dije tal cosa porque usted hizo tal cosa. Ah, sí, pero yo hice eso porque usted la semana pasada. Y ahí comienza el historial. No, eso no es hermano. Tenemos una capacidad analítica, ¿verdad? Nos argumentan 7 veces más rápido que un hombre, así que no discutan con las mujeres. Tienen la capacidad de argumentar 7 veces más rápida que la mayoría de los hombres. Yo conozco hombres que no cualquiera les va a ganar argumentando algo, ¿verdad? No cualquiera, ¿verdad? Lo cierto del caso es que la idea es tratar de resolver los conflictos. ¿Por qué? Porque si es un compromiso sólido lo que tenemos, igualmente vamos a estar juntos. Y como igualmente vamos a estar juntos, lo lógico es que nos llevemos perfectamente bien, lo mejor posible.
Ahora, el pasaje también nos está a nosotros invitando a que nuestro enfoque no esté en el exterior, sino en el interior. Pablo lo refiere sobre todo en el versículo 3. ¿Cuál es la idea de la sociedad hoy en día? Y si usted se pone a verlo, es una realidad. A pesar que el pasaje esté hablándole a las mujeres, ¿por qué? Porque en los tiempos bíblicos sí, todavía la mujer era un poquito más vanidosita que los hombres. Hoy en día les pregunto, ¿quiénes son más vanidosos, los hombres o las mujeres? Yo le voy a decir que están más o menos. Eso depende de los hombres, ¿verdad? Miren, hoy en día la sociedad tiene un énfasis muy marcado en el exterior y eso ha llegado también a los hombres. ¿Cuántos conocen el gel? Antes se llamaba plastigel, ahora se llama gel nada más. El fijador de cabello. Bueno, sí, antes de los tiempos antiguos usaba nada más para hacer. Les pregunto, ¿el fijador de cabello se inventó para los hombres o para las mujeres? ¿Para quiénes? ¿Seguros? El principal fijador en spray se inventó para las mujeres. Eso fue en aquellos tiempos cuando los dinosaurios todavía rondaban la tierra, dice la gente, ¿verdad? Pero el gel se utiliza para cabello corto, para fijar los cabellos cortos. Fue pensado específicamente para hombres. Siguiendo en esa línea, el champú. ¿El champú para quién se hizo? ¿Para hombres o para mujeres? Pero existe hoy en día una gran línea que se llama Formen. Y ya no huele a perfumito, huele a Old Spice. Porque es Formen. Antes, las tiendas exhibían grandes cantidades de ropa de mujeres. Ahora hay departamentos específicamente para varones. Las perfumerías, la línea era para mujeres. Hoy en día no. Es una gran línea también para hombres. Y no voy a hablar de zapatos, ni de correas, ni de cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene un énfasis muy marcado por lo que es el hombre exterior, que ha venido no solamente a atacar a las mujeres, como en los tiempos bíblicos, sino también a los hombres, y ni pensar en los jóvenes y adolescentes, porque tanto hombres como mujeres, nuestros jóvenes son extremadamente enfocados en su hombre exterior. Por eso hoy en día se sobrevalora la belleza, y tengo que decirlo así, se sobrevalora la belleza. Miren, la belleza es importante, sí, y qué bonito cuando usted ve las chicas en nuestra iglesia, bonitas todas ellas, hermosas, es bonito. Yo sé que los chicos disfrutan verlas también, pero no crea que una bonita es mejor que una feita, socialmente hablando. Cuidado con engañarnos. La palabra nos dice, vana es la hermosura, es pasajera, no tiene mucho valor como tal. La mujer que teme al Señor, esta será alabada. ¿Cuál es el enfoque? ¿En el exterior o en el interior? Bíblicamente el enfoque siempre va a estar en el interior, pero la sociedad nos invita a que nosotros veamos. Así que está sobrevalorada la belleza. Hoy en día son sumamente importantes las marcas. Existen infinidad de marcas y competencias en todo lo que usted y yo usamos.
Decía mi abuelo, yo tuve mi primer par de zapatos a los 14 años. Nahara aprendió a caminar en unas zapatillitas Nike. Y Camila en unas Under Armour. ¿Por qué? Porque hay un énfasis en las marcas. Los chicos no se ponen cualquier zapatilla. Ay, prefiero andar unas rotas, pero son unas de tal marca, que unas nuevas de estas gallinas. Y ni hablar de celulares y cosas similares. La marca. Usted sabe la cantidad de productos que existen hoy en día para el cabello. Esto sí lo estoy hablando a las mujeres. La cantidad de productos que existen para el cabello. Existen tintes de absolutamente todos los colores. De absolutamente todos los colores. Si usted quiere teñirse el cabello de canas, puede hacerlo. Hay gente que le gusta tapárselas, no, pero hay gente que le gusta más cana. Si usted puede hacerlo. Existen cualquier tipo de champús de todas las marcas. Y todo esto se vende, me explico. No es que están ahí almacenados y no se venden. Es que se venden. ¿Y para qué crezca, hermano? Y para que crezca el cabello es una sola oración. Le venden una ampollita a las mujeres, unas gotitas allí de ácido hialurónico. $50. Una botellita así, $50. Y se ponen eso bien metido así en el cráneo. Y lo hacen con fe, creyendo que ahora sí se va a sanar ese cabello. Todo eso se vende. No crea que eso se acumula ahí en los almacenes. Existe un énfasis muy marcado en la piel. Ahora, yo quiero que ustedes sepan una cosa. Yo estoy de acuerdo con que se vistan bonito. Yo estoy de acuerdo que huelan bonito. Yo estoy de acuerdo con que usted se cuide el cabello. Yo estoy de acuerdo con que se cuide la piel. Quiero que sepas, yo estoy de acuerdo. ¿Cuál sería el problema? Que mi énfasis esté en lo exterior. Yo soy feliz si el exterior está bien. No importa cómo anda el interior. Cuidado. Lo primero es, me cuido yo mismo, soy humilde, soy manso, soy apacible, soy sabio, estoy fortalecido en el hombre interior. Y qué bueno que por fuera estoy bien. ¿Me explico? Al menos sanito. Existe un énfasis marcado en la contextura. Existe demasiado énfasis hoy en día en lo que le llaman el fitness. Existen cualquier tipo de disciplinas para contorsionar el cuerpo. Existen trabajos específicos para muslo, cadera y nacha. Existen trabajos específicos para figurar la cintura. Existen trabajos específicos para eliminar la papada. ¿Y por qué todas estas rutinas existen? Porque hay un énfasis sobre, muy demasiado marcado del hombre exterior. Y llegamos al punto donde dicen que lo que no muestra no vende. Bíblicamente, el hombre interior debería ser prioritario. Si en nuestras familias nuestro hombre interior está descuidado, no importa cuánta plata usted invierta en el hombre exterior. No hemos avanzado mucho. El énfasis debe estar en nuestro hombre interior. Cuidemos el hombre interior de nuestros hijos, que no se estén llenando de orgullo, que no se estén llenando de soberbia. Cuidadito, usted comete el error de estar diciendo todos los días a su hijo o a su hija: mami, tú eres la mejor, no hay ninguna como tú. Cuidado. Cuidado con decirle: es que en la escuela, en el colegio, tú tienes que ser la mejor de todas, porque tú eres la mejor de todas. Cuidado. Usted no necesita inflarle mucho el orgullo y el ego a sus hijos, porque naturalmente ya venimos inflados.
Cada uno debe de pensar conforme, con cordura, conforme a la gracia que Dios nos ha dado, viendo a los demás como superiores a nosotros mismos. Nos duela, que nos afecte tener que ceder, que nos afecte tener que dar nuestro lugar, que nos afecte, me explico, que nuestro hombre interior lo sufra, porque todo aquel que quiere seguir al Señor, Pablo le dijo a Tito, sufre penalidades como buen soldado del Señor, no apariencia que es pasajera. Vean lo que dice el versículo del 8 al 11, que sigue hablando específicamente de las familias. Hablando de la familia, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Cómo quiere que el Señor que sean nuestras familias? Según lo que dice el versículo 8. ¿Cómo quiere el Señor que sean nuestras familias? Nuestras familias deben de tener principios que marcan una gran diferencia con la sociedad. Nuestras familias debemos de vivir en verdadera comunión, ser todos de un mismo sentir. La palabra quiere que nosotros aprendamos, nosotros primero, a ser compasivos y que enseñemos a nuestros hijos a ser compasivos. Hay un grupo en la escuela, en el colegio, están los chicos corriendo por ahí y una niña se resbala, cae de cabeza, salen los lentes por ahí botados. ¿Qué hace la gran mayoría de chiquillos? Se burlan, lo disfrutan. Dos niñas, porque ya hoy en día no importa si son niños o niñas, no lograron resolver sus diferencias con los ojos. Sí, porque cuando los chicos tienen problemas, primero resuelven sus diferencias con los ojos. Se ven así, con miradas a muerte, y a veces hasta ahí termina el asunto. Pero cuando no se resuelve con los ojos, ¿cómo lo tienden a resolver? ¿Y qué hacen los demás cuando ven a los chiquillos hechos un mafá? Puño y puño. ¿Qué es lo que hacen los demás? Sacan el teléfono, comienzan a grabar. Y no le dicen cosas buenas, sino que dale más duro, pégale, dale, aprovecha. Enséñele a sus hijos a ser compasivos. Es lo que está diciendo la palabra. A que aprendan a amar fraternalmente, a que sean misericordiosos. Y esta última frase es importante: amigables. ¿Qué cosa más fea es chiquillos o chiquillas que no son para nada amigables? Lo que nosotros llamaríamos es que es medio odiosito, es medio engreído, medio engreída. Cuidado. Enseñemos a nuestros hijos a ser amigables. Dice la palabra que el que quiere amigo tiene que mostrarse como un amigo. Y amigos hay más unidos incluso que los hermanos. El valor de la amistad debemos de enseñárselo desde que están muy jóvenes. Y obviamente esto tiene que verlo con nosotros. Claro que dice el versículo 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Nosotros deberíamos, dentro de estos principios familiares, enseñarles a nuestros hijos a que bendigan. No que anden maldiciendo, no que anden peleando, no que anden diciendo. Enséñalos a bendecir. Qué bonito escuchar chicos desde muy pequeños deseándole a sus demás compañeritos: chicos, que les vaya muy bien en el examen hoy. Chicos, estoy orando por ustedes. Qué bonito, me explico, esas cosas, eso no se da, me explico, ya esto no se da. Entonces tenemos que trabajar en este tipo de cosas. Dice el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, número 1, reprende sus lenguas y sus labios del mal, y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Aquí hay dos cosas. Número 1, apártese de lo malo. Enséñenle a sus hijos a que se aparten de lo malo.
Y aparte, si usted también de lo malo. Cuando usted está en el trabajo, ¿con quién se junta? ¿Con los buenos o con los malos? Siempre hay de todo. Y si le toca andar solito, disfrute andar solito, pero que no te contaminen. Y si te corresponde andar con alguien, que la influencia sea usted. Yo influyo, no a mí me influyen. Yo influyo. Yo estoy llamado a ser luz. Y el que es luz es el que guía. ¿Estamos claros? Apártese de lo malo y comience a hacer lo bueno. Busque la paz. ¿Qué significa, mi amado hermano? No esté en lugares donde no se respire paz. Así sea en la casa de sus suegros, así sea en una reunión familiar. Hoy celebramos el Día del Padre, posiblemente en muchas casas. Busque la paz, ¿oyó? Busque la paz. No se mete en conflictos, no se mete en conversaciones absurdas. Busque la paz y sígala, disfrútelo, ¿me explico? Dale trámite. Esto es sumamente importante. Son algunos de los principios familiares que podemos rescatar de este pasaje. Allá en 1 de Pedro, el capítulo 3. Encontramos claramente el rol de la pareja, el énfasis que el mundo quiere dar, que está en el exterior, versus lo que la palabra del Señor nos enseña, que nuestro enfoque debería estar en el hombre interior. Ahora, pensando en estos mismos principios familiares que acabamos de leer en los versículos del 8 al 11, quiero que vayamos a Proverbios 24. En Proverbios 24 vamos a encontrar más consejos dirigidos a la familia, específicamente el capítulo 24 de Proverbios. Proverbios es el capítulo 24. Vamos a leer algunos versículos, no vamos a leerlos todos. Algunos versículos que he querido resaltar de este pasaje, porque sí, evidentemente habla bastante acerca de la familia. Quiero que empecemos leyendo el versículo 3 y 4. ¿Qué pasa cuando un hogar está lleno de sabiduría? Versículos 3 y 4. Dice Proverbios 24, 3 y 4. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Vamos a partir del hecho de que Dios quiere que nosotros, ¿cómo le digo?, tengamos una vida buena. Vamos a partir de allí. Usted es hijo de Dios, Dios no quiere que usted tenga una vida miserable. Pero para que las cosas sean buenas, productivas, abundantes, se necesitan tres aspectos importantes. Uno se llama sabiduría, otro se llama prudencia y otro se llama ciencia. Son tres aspectos que no pueden faltar en una familia. Créame que los versículos 3 y 4 no está hablando de edificación física o estructural. Se refiere a la construcción de los principios familiares. Se refiere específicamente a las cosas que vivimos en el día tras día en nuestras familias. ¿Cómo nosotros logramos edificar? ¿Cómo logramos construir? ¿Cómo logramos nosotros moldear la familia que nosotros queremos? Y créame que esto es algo en lo cual tenemos que trabajar. No es que usted tiene que decir, esta es la familia que me tocó. No, es que usted tiene que decir cómo yo quiero que sea mi familia. Y comenzamos a edificar nuestra familia. Dentro de la edificación muchas veces tenemos que destruir cosas. Cuando vamos a edificar algo, de repente hay una pared que está estorbando. Yo no voy a dejar esa pared ahí si me estorba. ¿Qué tengo que hacer con esa pared? Yo voy derribándola. Vamos derribando esta pared para construir algo que se vea mejor, para construir algo que sea más espacioso, para construir algo que sea mucho más perdurable, por ejemplo. Lo mismo sucede con los principios familiares. Existen cosas dentro de nuestra familia que hay que cambiar, comienzo a analizarlas. Y para eso utilizo la sabiduría. Existen conversaciones que muchas veces no son tan importantes estarlas recalcando. Existen cosas que no son tan necesarias estarles diciendo porque provocamos dolor, porque provocamos problemas, porque provocamos conflicto. A veces hay cosas que decimos únicamente con el fin de herir. La Escritura dice que con prudencia se afirmará la casa. Y la idea de la prudencia es que usted y yo conectemos nuestro cerebro con nuestras palabras. Y que pensemos bien lo que yo voy a decir, y para qué lo voy a decir, y por qué lo voy a decir. Por eso es que la Escritura una y otra vez nos habla muchísimo de la lengua. Es decir, es uno de los temas más comunes que podemos encontrar en la palabra de Dios. Porque nosotros como cristianos tenemos que aprender a refrenar nuestros labios para no decir cosas hirientes.
para no estar provocando conflictos. Préstele mucha atención. Si usted se ha vuelto una persona contenciosa, préstele mucha atención, y eso sucede más cuando nos alejamos un poquito del Señor. Si todo lo ando criticando, si todo me molesta, si por todo quiero hacer un problema, si por todo tengo que decir un argumento extra, cuando nunca nada está bien, si no lo que yo creo sí está bien, entonces el que está mal soy yo. ¿Me explico? Con prudencia se afirmará la casa, y en la medida en que estamos más cerca del Señor, más sanas van a ser nuestras conversaciones, más productivas van a ser nuestras conversaciones, van a lograr el objetivo que sería edificar. Y note que el versículo 4 sí está hablando de aspectos económicos. Conciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Miren, hermanos, yo quisiera que cada uno de ustedes en el garaje de su casa, dicen las hermanas aquí más viejecitas, en el garage, ¿verdad?, de sus casas, tengan un buen carro guardadito. Yo quisiera eso para cada uno de ustedes. Yo quisiera que en cada uno de sus hogares tengan una muy buena computadora, tengan buenos dispositivos electrónicos, que tengan una buena refrigeradora, que tengan una buena estufa. Yo quisiera que tengan un juego de muebles de esos grandísimos, ¿verdad?, bien cómodos. Ojalá de esos que usted lo recuesta y hacen hasta masajitos y todo. A mí me encantaría que cada uno de ustedes viva bien cómodo, que tengan fuerte aire acondicionado en sus cuartos y calefacción en el agua. No, yo sé que a ustedes no les gusta la calefacción del agua, a mí sí. En fin, me encantaría que sus hijos tengan suficiente ropita, que tengan suficientes zapatitos. Me encantaría que sus alacenas siempre tengan suficientes alimentos. Y esto yo sé que Dios también lo quiere para ustedes. Es lo que la palabra nos está diciendo. Dios quiere que nuestras cámaras estén llenas de todo bien preciado y agradable. Pero para esto necesitamos trabajar y esforzarnos. Y esto tiene que ver con ciencia, con el trabajo diario, con el esfuerzo, con la acumulación de horas de esfuerzo, de trabajo, con sana administración en nuestros hogares. Si nosotros despilfarramos y si enseñamos a nuestros hijos a despilfarrar, entonces estamos haciendo malas cosas. Ahí no hay ciencia. Cuando sus hijos comienzan a trabajar, enséñeles que lo primero que se aparta es lo del Señor. Lo segundo que se aparta es lo que tienen que darle a sus padres. Lo tercero que se aparta es lo que tienen que ahorrar. De manera religiosa y puntual, enséñeles a ahorrar. Esto es administración. Y enséñenles a quedarse con una pequeña mesada y que se aprendan a ubicar y a limitar, a vivir con esto que yo he decidido vivir, porque no necesito más de esto. Antes lo pude hacer, como ahora no. ¿Me explico? Si nosotros queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Ahora, si no es la administración correcta en mi casa, eso debería empezar entonces con nosotros los papás, antes de enseñárselo a nuestros hijos. La fórmula es bastante básica. Los 10% del Señor, un 30-40% debería ser para los gastos de la casa. Hablando de un muchacho soltero, ¿qué es lo que debería darle a sus padres? Debería estar ahorrando cerca de un 40-50%. Y debería estar sobreviviendo con menos de un 20% durante la semana o la quincena. Perfectamente se puede. Pero si usted le dice a sus hijos que todo lo que usted se gane es suyo, el 100% se lo van a derrochar en una quincena, se lo garantizo. Acá en Hualaca nosotros tenemos prohibido ir a David cuando hay fecha de pago de becas escolares. Nosotros no vamos a David esos días, porque aquí la gente hace fila en la escuela y en el colegio a las 8 de la mañana y los buses no se caben, porque todos quieren ir ese mismo día a gastar todo lo que vengan esas becas. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo llenar las cámaras, pero eso se hace con sabiduría, y conciencia y con prudencia. Sea prudente en su accionar, sean sabios en su accionar. Enséñenle a sus hijos a que aparten lo que es del Señor, y verá cómo el Señor les ha de prosperar. ¿Estamos claritos con ese punto? Seguimos, miren otro versículo, versículo 1. Versículo 1 del de Proverbios 24. Dice el versículo 1: no tengas envidia de los hombres malos. Y me encanta más la segunda frase: ni desees estar con ellos.
Estos principios que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero en tu corazón y luego en lo de tus hijos. El versículo 1 del capítulo 24 habla directamente acerca de las influencias y las personas con las que nosotros nos rodeamos. Aprende a ser selectivo. Aprende a ser selectivo. En su grupo de trabajo, en su grupo de compañeros de escuela, de colegio, aprenda a ser selectivo. Aprenda a escoger. Y le voy a decir una cosa. No crea que a los impíos les va bien. No crea eso. Cuando usted siente que los impíos prosperan, eso no es prosperidad. Eso es un engaño, una falacia. No tengas envidia de ellos. No tengas envidia de aquellos que salen, que vuelven, que hacen y no hacen. No tengas envidia de aquellos que cambian de teléfono como cuando nosotros cambiamos de par de medias. No tengas envidia de aquellos que tienen una y otra. Y no estoy hablando de camisetas. No tengas envidia de esas cosas. Incluso dice el pasaje, ni desees estar con ellos. Porque las malas costumbres, mi amado hermano, se pegan. ¿Oyó? Se pegan. El que anda con sabio, sabio será. Pero el que junta con necio será quebrantado. No deseamos estar con ese tipo de personas. Y enseñemos a nuestros hijos a escoger ese tipo de amistades con las cuales debemos de juntarnos. Si queremos que les vaya bien. Cuando nuestros hijos, y eso tenemos que analizarlo cada uno de nosotros en casa, queremos que mejoren, enseñémosles a que mejoren primero su relación con Dios y enseñémosles que mejoren su relación con los líderes de la iglesia, con los compañeros de la iglesia, que mejoren su relación con sus padres. Me explico, que comencemos a corregir ciertos detallitos pequeños que muchas veces sentimos que no son necesarios. Enseñémosles a pedir perdón. ¿Cómo le cuesta a los muchachos hoy en día pedir perdón? Fácil equivocarse, fácil ofender, fácil herir, pero difícil que vengan y pidan perdón. Pero más difícil se les hace perdonar. Cuidado con esto. A veces pasan los años, y nuestros jóvenes no perdonan cosas pequeñas. Y quiero hablar de los jóvenes, porque los adultos, yo me imagino que ya lo aprendimos a hacer. Me imagino, y espero no tener mala imaginación. Existen personas que pasan 20, 30 años enojados con sus padres, con un familiar cercano, con alguien que nos hizo un daño en nuestra infancia. Job decía, tenemos que recordar estas cosas como aguas que pasaron. El sabio es aquel que pasa por alto la falta. El necio se envuelve en ella, dice la escritura. Así que, mis amados hermanos, corrijamos estos pequeños detalles y queremos tener familias que agradan al Señor. Y quiero que vean el versículo 10 del capítulo 24, porque esto es algo que se está perdiendo, y que nuestra sociedad ha tenido la capacidad de robarlo. Vean lo que dice el versículo 10. Está hablando no solamente a los padres. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Qué creen ustedes que quiere decir estos pasajes? ¿Qué creen ustedes que quiere decir este versículo? Miren, si hay algo que me preocupa de nuestra niñez y nuestra juventud, es que literalmente no quieren hacer nada. No quieren hacer nada. Y qué refunfuñadera si los mandas a hacer lo que sea. ¿Cómo cuesta escuchar hoy en día a jóvenes decir, oye, a mí sí me gusta lavar los platos, oye, a mí sí me gusta lavar ropa, a mí me encanta la cocina? ¿Cómo cuesta encontrar dentro de nuestra juventud moderna esto? Hoy en día, nuestra familia teniendo muchachos jóvenes en nuestra casa, y estoy hablando de mayores de 15 años, nos toca pagarle a alguien que venga con el Willy y que limpie la cuadra. Porque teniendo hombrecitos en mi casa,
no son capaces de coger una máquina de esas. Ay, no, por eso el niño, ahí le pasa algo al niño. Y viene el señor del güiro y pregunta, ¿puedo llegar a las 6 de la mañana? Ay, no, porque me despierta a los niños que están durmiendo a las 6 de la mañana. ¿Quién saca la basura en su casa? ¿Quién es el que limpia el cielo raso, los abanicos, las ventanas? ¿Quién es el que le corresponde planchar y cocinar en casa? Si todavía es mamá, y ya mamá va para 70 años, aquí hay algo que está mal. ¿Me explico? Y generación tras generación se ha venido empeorando esto. No es posible que una chica con 17, 18 años no sepa hacer un arroz. No es posible, esto no es aceptable. No es posible que un muchacho de 16 años no pueda ir a comprar un tanque de gas. Ay, se le sale una hernia al chiquito. No es posible, ¿me explico? Hace un par de semanas, un chico de 16 años en Higuerón desbarató un carro Audi fino en la entrada de Higuerón. Para eso sí tienen edad. Pero póngalo a batir mezcla para ver si tienen edad. Pobrecito el niño. Pobrecito el niño. Vamos a leer un poquito más abajo. Vamos a leer un poquito más abajo. Ahí mismo. Versículo 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Quiero que sepa una cosa. El perezoso y el falto de entendimiento son iguales. Son iguales. Y he aquí que por toda ella, por todo ese campo, habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, de esta altura. Y su cerca de piedra, de estas bonitas que encontramos allí, camino a Algarrobos, en todos lados por allá, estaban ya destruidas. Miré y lo puse en mi corazón, y lo vi y tomé consejo. Y apréndase esto: un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Mientras que en el versículo 3 y 4 estábamos viendo que con ciencia, que con esfuerzo, que con trabajo, con dedicación se llenan las cámaras, el proverbista termina diciendo en los últimos versículos que el perezoso va a empobrecer. Y uno de los argumentos que se utilizan y los cuales tenemos que pelear se llama el sueño. ¿A qué hora se levantan nuestros hijos? Y yo le voy a cambiar la pregunta: ¿a qué hora se acuestan nuestros hijos? Pecado capital de los padres: dejar que sus hijos se lleven el teléfono para sus cuartos en la noche. Pecado capital. Si usted no está seguro de lo que hacen sus hijos con el dispositivo, quíteselo. Así se enoje y no te hable en 15 días, quíteselo. Tome el control usted. Son las 2 de la mañana y ellos están como si fueran las 7 de la mañana del día siguiente, fresquitos. Pero el día siguiente son las 9 y usted los ve con la boca abierta. ¿A qué ronda? Son las 11 y ahí están y no les duele la espalda. A esos no les duele la espalda durmiendo. Y si nadie los levanta a mediodía, el hambre los levanta.
Decía mi madre que la pobreza, que la pereza camina tan despacio que le alcanza la pobreza. Es justamente lo que está diciendo así. Así vendrá como caminante tu necesidad. El caminante es aquel que viene, a paso lento pero continuo, no para. Y como pobreza vendrá el hombre amado. Con menos te des cuenta, te desarma la pobreza. Llegarán los días en que nuestros hijos tengan que tomar decisiones por ellos mismos y ser valientes. Y si usted no los supo capacitar, es muy feo utilizar esta frase, pero no van a servir para nada. Y nos corresponde a nosotros educarlos. Cuando nuestros hijos tengan ya su profesión, les toque ejercerla, ir a alquilar un cuarto por allá solitos, lavarse, cocinarse, plancharse, madrugar. Cuando les toque comenzar a pagar deudas, cuando les corresponda saber todo lo que mis papás me daban, si no están listos, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Mejor empezamos desde ahora. Y voy a terminar con uno de los puntos que para mí es más importante. Vamos a Romanos el capítulo 12. Porque las familias cristianas, algo que estamos haciendo bastante mal, tiene que ver en cuanto al servicio a Cristo. Yo no quiero ni preguntarle a los jóvenes que están acá, pero voy a hacerlo. Si alguno de los varones que están acá quisieran ser pastores, o alguna de las chicas que están acá quisieran ser esposa de pastor, no voy a preguntarlo, porque ya lo pregunté. Lo que no quiero es que me respondan. Y yo sé, usted va a decir, ay hermano, pero es que a los pastores les pagan muy mal. Ah, no hermano, es que esa cosa es muy sacrificada. No, eso no. Yo quiero otra cosa. El trabajo del Señor, Él lo habla. Y existen bendiciones que ustedes no se pueden imaginar que llegan a nuestras vidas. Y sí. Yo gano menos del salario mínimo. ¿Cómo no lo digo? Y créanme que cuando la iglesia no podía pagarme ni siquiera lo mínimo, del salario mínimo, yo trabajaba para financiar mi propio ministerio, por amor a la obra. Y eso lo hago. Y créanme que el Señor lo bendice. De muchas maneras el Señor lo bendice. Yo lo veo hoy con mis hijos. Ustedes no saben lo que yo siento cuando escucho tocando a mi hija el piano casi perfecto. Ustedes no saben lo que uno siente como papá. Cuando vemos cómo día tras día el Señor nos va sacando adelante, nos va prosperando, nos llena de su paz, de su gozo, y vamos allí, simplemente, por la gracia del Señor, más satisfacción siente uno. Cuando en la calle te dice, oye, pero usted tiene como 35 años. Yo tengo que decir literalmente la buena vida. Y no porque no me haya tocado esforzarme. En esta construcción yo sé que tiré más de 500 sacos de cemento a la tumba, y eso es lo que me mantiene joven y fuerte. Existen muchas cosas que nosotros a veces no valoramos, y dentro de ellas está el servicio al Señor. Explicaba ayer a los jóvenes que la Escritura dice 3 veces el verbo obedecer en imperativo. Una tiene que ver directamente con los padres, otra tiene que ver con los amos terrenales, y la tercera tiene que ver directamente con los pastores. No existe ninguna otra más en la cual la palabra dice literalmente obedezcan. Y es inevitable ver en la cara de los chicos ciertas risitas, porque obedecer al pastor, porque yo voy a obedecer al pastor. Si usted quiere que le vaya bien, aprenda a obedecer a los pastores, aprenda a valorar a sus líderes, aprenda a valorar a sus maestros de escuela dominical, aprenda a valorar a la gente que trabaja en la obra del Señor, si usted quiere que le vaya bien. Porque esto no es una ley que nosotros estamos enseñando, es algo que Dios mismo lo impuso en Hebreos capítulo 13. Mis amados hermanos, el obedecer a Cristo debería ser una de las prioridades de las familias cristianas. El servicio a Cristo debería ser una de las prioridades de las familias cristianas.
Si nosotros como familia no estamos sirviendo al Señor, vamos menos de la mitad del camino recorrido. Necesitamos que nuestras familias estén sirviendo al Señor. Y ojalá todos sirviendo al Señor. Vamos a Romanos el capítulo 12, lo tenemos ya, ¿verdad? Romanos el capítulo 12, versículos 6 al 8. ¿Qué pasa? Que la variedad es bastante amplia y el Señor quiere que nosotros veamos estas cosas con toda claridad. Romanos el capítulo 12, versículos del 6 al 8 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Aquí hay lo que la Escritura llamaría dones y ministerios. Uno es lo que el Señor me ha capacitado y otra es la forma en que yo lo estoy ejecutando. ¿Cómo Dios quiere que nosotros hagamos las cosas? ¿Cómo Dios quiere que nosotros como familia estemos enfocados? Lo primero que aparece en el versículo 6 es entender que existen diferentes dones y que a cada uno se nos ha dado esta gracia. Cada uno de nuestros hogares tiene dones y talentos. Todos tenemos dones y talentos. Hace muy poco tiempo, una hermana de la iglesia, yo pienso que esa hermana debe tener más de 30 años de convertida, me dijo: hermano, yo todavía no sé qué ha venido. Oiga, y a uno le dan ganas como de ponerse a llorar. Sí, uno le da una depresión, uno dice: ¿cómo es posible, Dios mío? No hemos enseñado nada en la iglesia. Ahora, yo le voy a dar un secreto, porque la gente me pregunta: hermano, ¿y cómo uno descubre los dones? ¿Cómo yo llego a conocer cuál es mi don? Y solamente hay un camino. No es orando, no es leyendo la palabra, no es preguntándole a los líderes. ¿Sabe que usted cómo descubre sus dones? Póngase a servir. Póngase a servir. Ahora, pero por favor, esté orando y lea la palabra. Por favor, hable con sus líderes. Pero esa no era la ruta, ese no es el camino es sirviendo. Yo le cuento a ustedes y a otros hermanos en las diferentes iglesias que he podido compartir. Yo comencé a servir al Señor. Yo dirigí mi primer culto a los 8 años. Creo que Salle me ganó con 7. Pues yo dirigí mi primer culto con 8 años. Una iglesita allá donde vivían mis tíos en Limón. 8 años. La primera vez que dirigí culto. Yo tenía 16 años cuando prediqué la primera vez en la congregación. Yo tenía 7 años cuando comencé a limpiar las bancas de la iglesia. A los 14 años ya yo era diácono de mi iglesia. Me tocaba guardar las bocinas y la consola de sonido, y teníamos que caminar un templo como el doble largo de esto, con unas bocinas de este tamaño que pesaban más de lo que yo pesaba. Y me tocaba a mí echármelas al hombro para llevarlas a guardar. Cada vez que había culto había que guardarlas. Todo lo que era el cableado, todo lo que era el sistema de amplificación me tocaba ponerlo a mí. Y yo tenía que llegar casi 1 hora antes del culto para comenzar a acomodar todas las cosas. Usted nunca va a descubrir sus dones si no comienza a servir. Si no comienza a tener una disposición de servicio. Usted puede tener muchísimos talentos, pero no los vas a descubrir hasta que no los pones en las manos del Señor. Lo primero que dice el versículo 6 es que existen diferentes dones y que cada uno de nosotros tiene dones, y dice el versículo 6, la última frase: úsese. Cuando aquí en Panamá se firma un decreto, normalmente a lo último dice una frase. ¿Cómo dice más o menos esa frase? Notifíquese. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acá? ¿Tienes dones? Úselos. Y luego te dice, puede ser que sea el servir, tenga un carácter de servicio. De hecho, el versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, sirviendo en espíritu. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Habla de nuestra actitud hacia el servicio. Yo voy a tener ganas, me explico, yo voy a tener ganas. Yo paso diciéndole a los muchachos aquí: no quiero ver caras mientras ustedes están tocando. Algunos parece que vinieran como que no desayunaron.
No, alegres, me explico. Goces en el Señor. Que se vea que usted está sirviendo ferviente al Señor. Imagínense que yo me pongo aquí a predicar, hermano, ¿cómo me decía? Dios le bendiga. Aquí con pereza. Y muchas veces yo he venido aquí enfermo. Yo he predicado aquí con fiebre. Yo, aquí, en esta iglesia. Me tocó una vez en un culto unido predicar y tenía no sé cómo decirse esto, no es un ataque, pero tuve un episodio de vértigos fuertísimos. Y me tocó manejar e ir y enseñar en un culto unido con vértigos. Y literalmente pasé agarrado todo el culto del púlpito. Me salvé que era uno de esos púlpitos grandotes. Y cuando me bajé le pregunté a la señora, oye, ¿se notó mucho? Fervientes de espíritu. Así se sirve el Señor. El que enseña, obviamente, ubíquese en la enseñanza. Y esto quiere decir que el ministerio se trabaja según dones. No es que qué bonito que todo el mundo cante, yo quiero cantar. No, si tú tienes el don de cantar, canta. Si no, dale oportunidad a los que cantan. Pero en otra cosa vas a ser bueno. No es que yo quiero enseñar y porque yo quiero enseñar voy a enseñar. No, tienes el don, estás capacitado, entonces hazlo. El que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dios quiere que trabajemos con estas actitudes. Añado un poquito más para ir terminando. Obviamente el llamado que el Señor hace a las familias es a servir. Y hemos recibido esta gracia del Señor, y créame que no es opcional. La palabra dice úsese, así que no es opcional. Una de las metas cristianas para cada familia debe ser que nosotros estemos sirviendo. Allí es donde el Señor bendice a las familias cristianas, cuando le estamos sirviendo a Él. Les explicaba rápidamente que existe mucha diversidad y por lo tanto debemos de conocer y desarrollar y perfeccionar nuestros dones, nuestras habilidades. Aquí hay gente que tiene mucha capacidad con la música, mucha capacidad con el arte. Hay muchas personas que tienen capacidades increíbles, por ejemplo en la cocina. Hay gente que simplemente le gusta venir temprano, abrir puertas, limpiar sillas, acomodar cosas. Todo esto es de bendición. Existen muchísimas otras cosas más. Y quiero que veamos el versículo. Primero vamos a ver el versículo 3 y luego el versículo 16. Dice el versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No importa el servicio que nosotros estemos ejerciendo para el Señor, esto no nos hace más que nadie. Enseñémosle a nuestros hijos que el servir es un privilegio, pero que no nos hace más que nadie. Nadie es más que nadie porque tiene tal ministerio o tal otro. De hecho, lo que nosotros vemos en el versículo 5, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La idea es que nos apoyemos mutuamente. El versículo 16: unánimes entre vosotros, no altivos, y esto es un principio que me encanta, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Mis amados hermanos, el camino del éxito en Cristo se llama la humildad. Se llama el no creerme más que otro, no pensar que sé más que otro. Yo no estoy aquí para juzgar a otro ni para creerme superior a nadie. Estamos para servirnos unos a otros como un cuerpo que somos en Cristo. Esta es nuestra responsabilidad, este es nuestro llamado, y nuestras familias deberían estar enfocadas específicamente en eso. Yo sé que es importante que estudien, yo sé que es importante que logren sus metas, pero dentro de todo esto, si dejamos de lado el servicio para nuestro Señor, entonces algo estamos haciendo mal. Que el Señor nos ayude a redireccionarnos de la forma correcta.
y a ubicarlo a Él en primer lugar, porque Él se merece ese primer lugar. En la medida que Cristo sea el primer lugar de nuestras familias, las cosas van a salir. Que el Señor los bendiga abundantemente, mis hermanos. Acompáñenme en oración, por favor.